Quien conoce muy bien esta historia, quien conoce muy bien a este personaje, es nuestro amigo colaborador Luis Chaparro, periodista especializado justamente en crimen organizado. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Querida Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Oye, pues ¿cómo viste esta condena al Minilic? 5 años de A ver, cárcel. me parece sumamente interesante que le hayan dado otra vez 5 años. Era raro, o sea, iba a ser extraño que le dieran una condena así de corta, puesto que prácticamente traicionó al gobierno para que estaba colaborando. Al Minili, como bien lo decías hace unos momentos, bueno, él se entregó y se convirtió en colaborador de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, principalmente de la DEA, y mientras era colaborador de la misma DEA, se dedicó a seguir atacando a los chapitos, que era inicialmente su agenda, así me lo dijo en la entrevista que tuve con él hace un par de años ahí en Los Ángeles, pero también se dedicó a informar de enemigos, de rivales, de gente que él quería, digamos, sacar a circulación, rutas, nombres, familias, etcétera. Y sorprendentemente siguió trabajando. En la entrevista que yo le hice, Damaso López, el Minilic, decía que él ya se había retirado de ese negocio. De hecho, me había dicho, pues quedé muy mal parado económicamente, pero a ver a qué me dedico. Y presuntamente se había retirado de ese negocio, pero según cuando fue detenido el diciembre antepasado, cuando fue detenido, las fuentes lo que referían, Adela, era que al Minilic le ofrecieron, los mayos le ofrecieron engañosamente, pues regresar a sus terrenos, a El Dorado, y que ellos iban a limpiar todo ese terreno de la gente que los tenía en este momento, que eran los chapos, y que se lo iban a regalar, a entregar para que él pudiera regresar a México tranquilo. Y además le abrieron una ruta para traficar fentanilo. Y empezó a trabajar de nuevo, probablemente con la esperanza de que con eso iba a agarrar una buena lana y se iba a regresar al Dorado a retomar sus tierras y muy probablemente la misma actividad a la que se había dedicado anteriormente. Lo que no sabía es que era una trampa, lo estuvieron grabando todo el tiempo y le estuvieron enviando toda la información a un infiltrado del FBI, y a la vez a los agentes encargados de la investigación en su contra. Lo estuvieron investigando un poco menos de un año, y pues fue detenido en su casa, ahí muy cerca de Washington. Oye, sí sabe a poco una condena de 5 años de prisión, ¿no? ¿Cómo lees esto tú, Luis? A ver, yo creo que de nuevo lo más probable, mira, el Minilic es muy hábil, muy ágil en el sentido de que él sabe lo que vale la información y sabe perfectamente cómo intercambiarla. Yo me puedo y me quiero imaginar que el Minilic te debe haber guardado una información del tamaño de Iván Archibaldo Guzmán, por ejemplo, para volver a renegociar Para negociar. algo. Sí, porque, a ver, la condena que enfrentas por fentanilo, y más cuando estás colaborando con la autoridad, y más si estabas aparte todavía, porque no había terminado su periodo de lo que le llaman probation, de condicional. Entonces, eso es suficiente para, de perdida, unos 20 años, 25, pero así incluso de buena onda. Le dan otros 5 nada más. Al Minilic, esa misma sentencia fue casi la misma sentencia, perdón, que le dieron la vez pasada cuando empezó a colaborar. Le dijeron 5 en prisión y 5 en probation. Andaba terminando y lo volvieron a arrestar y ahora le dan 5. Los abogados hicieron su chamba, el Minilic seguramente hizo su chamba de entregar información que está dando resultados al momento, y su sentencia fue de 5 años. Sorprendente. No, no lo había Sorprende. visto antes. Sorprendente. Ahora, esto que decíamos que México lleva años pidiendo la extradición del Minilic, pues esto de qué nos habla también, ¿no?
de la falta de confianza o de qué nos habla, Luis. Sí, México tiene años pidiendo la extradición del Minilic por el tema de, se le involucra en el asesinato del periodista Javier Valdés. Y Estados Unidos no ha, bueno, ha dicho que tiene que primero terminar sentencia. A Estados Unidos, número uno, le interesa primero tenerlo a él por la información que tiene Claro, y claro. después que venga la justicia mexicana. Pero de nuevo, el Minilic, dado que es un negociador así como es, pues seguramente ha negociado que no lo envíen a México. Estados Unidos utiliza estos informantes como, digamos, informantes desechables. Es decir, mientras le funcione a Estados Unidos, mientras el Minilic le esté dando información, esté entregando gente, etcétera, etcétera, todo bien. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el Minilic termine, digamos, su sentencia de 5 años? Cuando ya hayan caído los objetivos que Estados Unidos está buscando y que el Minilic puede poner o aportar información para que caigan, y ya no le sirva a Estados Unidos. Yo creo que ahí sí cabe la posibilidad de que Estados Unidos, a final de cuentas, lo entregue a México. Y en México el Minilic sí que corre peligro. Es decir, no se me haría extraño que dure poco el Minilic cruzando la frontera. Estaríamos hablando de que, pues, estaría delatando y dando información de los chapitos, ¿no? La caída de los chapitos, pues. Sí, definitivamente estaría dando información de los chapitos. Digo, no me extrañaría que esté dando información también ahora del Mayito Flaco, de los Mayos, porque pues a final de cuentas fueron ellos quienes lo traicionaron y lo regresaron a prisión. Entonces, tampoco se me haría raro que en estos momentos, digamos, con la sed de venganza, el Minilic, al menos así lo percibí yo en la entrevista, es una persona altamente vengativa, que puede entregar toda su vida con tal de sentir que se vengó de quienes lo traicionaron o de quienes le hicieron algo. ¿Cómo se dio esta entrevista, Luis? Hemos hablado tantas veces, pero ¿cómo se dio y qué impresión te dio? ¿Cómo dibujarías a este personaje? El, el Minilic me buscó a través de redes sociales en su momento. Para serte honesto, no creía yo que era el Minilic, creía que era uno más de los, ya sabes que todos los días te escribe el Chapo y te escribe Nicolás Maduro a Facebook o a Instagram. Mm. Sí, sí. Y entonces creí pues que era uno de estos. Resulta que le digo, bueno, ponte en videollamada para saber que eres tú. Se pone en videollamada, si es él, y concretamos una entrevista en Los Ángeles, en las afueras de Los Ángeles. Yo noté que traía seguridad de la DEA, porque lo estaban cuidando. Llegaron algunos agentes, digamos, no uniformados, pero pues digamos con la indumentaria que siempre usa la DEA, y llegaron a revisar el hotel, llegaron a revisar los alrededores y luego llegó el Minilic. En ese momento, la verdad, siendo honesto, me dio la impresión de que el Minilic no se había retirado del negocio o algo andaba haciendo. A ver, Ajá. traía varios celulares, traía dinero en efectivo, en una mochila llena que no cargaba él, la cargaba una especie de secretario del Minilic. Eh, lo que sí es que se le veía y se le notaba que su sed de venganza contra los Chapos era una agenda ni siquiera prioritaria, era una agenda ya personal encarnada en él. Mucha parte de la entrevista de la que duró varias horas fue agenda contra los Chapos y agenda que yo decidí quitar, digamos, de la entrevista que publiqué, porque eran muchas cosas que probablemente no tienen que ver con la agenda pública, con lo que nos puede interesar como mexicanos o como estadounidenses de esta gente, es decir, rasgos personales de los Chapitos. Entonces, que creo que no interesan y es más un poco chisme. Y bueno, me dio la impresión de que sí, de alguna manera seguía conectado, seguía un poco, pero también me dio la impresión de que es una persona de una mente muy ágil, muy hábil, por cómo estaba manejando la información, cómo la estaba consiguiendo, cómo consiguió tener infiltrados dentro de los grupos de los Chapitos, tenía, digamos, audios, llamadas en tiempo real dentro del grupo, digamos, más del círculo más cercano, Iván Archibaldo. eh, Utilizando mujeres, utilizando sicarios, utilizando
personas de gobierno, utilizó a los mismos agentes de gobierno de Estados Unidos. Él los estaba utilizando a su favor. Sí, claro. Entonces, con todo y lo, digamos, y lo poco inteligente que pueda sonar que haya caído por traficar otra vez fentanilo, era una persona hábil, o es una persona hábil de mente. Y es joven, ¿no, Luis? Sí, el Minilic debe tener cerca de los 40 años, es decir, sí. está joven. Sí, sí. No es una persona mayor para la trayectoria criminal que tiene también. Mira, otra cosa, Adela, también, el Minilic es uno de los representantes, digamos, más claros de los narcojuniors, ¿no? Ajá. Estos narcos que nacieron, y lo voy a poner entre comillas porque creo que no es cuna de oro, sino es una cuna de cocaína. Ajá, sí. Y que no saben o no sabían y tuvieron que aprender un poco a través de sus papás o sus familiares cómo incluso hacer el negocio que hacen. Eran torpes en su propio negocio, como un junior que le dejan la empresa y que no sabe ni cómo manejarla, no sabe ni exactamente bien a qué se dedica la empresa de los papás. Entre él, pues obviamente está el Mayito Flaco, los Chapitos, que más o menos son del perfil. Oye, Luis, siempre un poco hablamos de esto. ¿Verdaderamente quieren encontrar a estos narcotraficantes? ¿Quieren encontrar a los Chapitos, al Mayito Flaco y no han podido? Creo que lo difícil, Adela, no ha sido tanto encontrarlos, porque sabemos que México, cuando quiere, tiene las maneras de cómo encontrar hasta un alfiler en lo más remoto de la sierra. Creo que lo complicado ha sido irle quitando las capas a la narcopolítica, porque donde están escondidos los Chapitos, el Mayito Flaco, el Mencho, etcétera, etcétera, es debajo de una serie, de una capa de narcopolíticos que van desde alcaldes como el que acaban de anunciar que detuvieron el día de hoy, el alcalde de Tequila. Sí. No, como un ejemplo claro de esa narcopolítica, hasta gobernadores, senadores, diputados, empresarios, y eso es lo complicado, porque digamos de que pueden encontrarlos, incluso a lo mejor ya saben dónde están y por ellos pueden, pero entonces van a pisar callos más arriba, callos donde a lo mejor la misma autoridad tiene compromiso, callos donde saben que a lo mejor las consecuencias van a ser mayores y que para llegar a ellos van a tener que llegar a muchos otros primero, y quién sabe si el gobierno mexicano, las autoridades verdaderamente estén dispuestas a ir quitando, arrestando y sacando de circulación a todas esas capas que están protegiendo. Y además la violencia que evidentemente genera, ¿no? Ya estamos viendo lo que sigue ocurriendo en Culiacán luego de, y en Sinaloa, luego de pues la detención del Mayo, ¿no? Más de un año en guerra. Correcto, hay un componente de pues no querer que se desestabilice todavía más este país, pero creo que México está secuestrado justamente bajo esa leyenda. Es como, digamos, un esposo abusivo donde dices, es que si te sales de ahí, me voy a ir a pegarle a los hijos, ¿no? O etcétera. Y entonces México está secuestrado en esa amenaza infinita de decir, es que si vamos sobre de ellos y sacamos a personajes de circulación y los arrestamos o los matamos, va a generar más violencia. Pero eso, pues, de nuevo, esa amenaza y ese secuestro solo hace que la violencia, bueno, el poder de estos personajes aumente hasta el infinito, sí, y nos tenga donde estamos ahorita. Secuestrados literalmente, ¿no? Porque Sinaloa sigue muy mal la cosa en Sinaloa. No, luego ahora viste el atentado a 2 diputados locales, el secuestro de mineros en Sinaloa, siguen desaparecidos, en fin. Correcto. No, a ver, Sinaloa sigue siendo el epítome de esta narcoguerra, y de nuevo, pensemos en que el miedo, la corrupción y el compadrazgo que generó el Mayo Zambada con muchos ámbitos de gobierno, de haberse cortado a tiempo, probablemente iba a generar cierta violencia
ahí, pero duró 50 años. O sea, y eso hizo que justamente el, digamos, el gap, el agujero que dejó el Mayo Zambada al sacarlo fuera enorme y tuviera no solo a Sinaloa, a México. A ver, la guerra de Sinaloa está teniendo consecuencias en Jalisco, en Durango, en Sí. Chihuahua, en Baja California, en Sonora, en Ciudad de México. O sea, las consecuencias de esa guerra se viven en todo el país. Y la pregunta ahorita es, ok, el Mallito Flaco es una continuidad de eso, los Chapitos son una continuidad de eso, el Mencho es una continuidad de lo mismo. Y de nuevo, el miedo de decir, bueno, es que si lo sacamos nomás así va a generar más violencia. Pues sí, pero ahorita le estás dando otro poder de que otros 70 100 años, 90 años, y en el momento en que caigan, el tamaño de violencia va a ser mayor que lo que se vive ahorita con el tema del Mayo Zambada. Sí. Oye, y ahora que hablábamos de este anuncio que hizo el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, lo hizo muy temprano esta mañana, anunció el arresto del presidente municipal de Tequila, Jalisco, y también de otros funcionarios como parte de la operación Enjambre. Dicen que de alguna manera estaban ligados con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Sí, a pesar de que no dieron muchos detalles de exactamente cómo se están ligando, el alcalde de Tequila, pues era de los primeros que la gente en Jalisco, cuando pasó, por ejemplo, lo del rancho Izaguirre, Izaguirre. cuando, digamos, cuando han sucedido hechos violentos fuertes relacionados al cártel Jalisco, la gente es la primera que te dice, investiguen al alcalde de Tequila, está metidísimo con tal y tal, digamos, con los segundos y terceros círculos del Mencho estaría presuntamente ligado este alcalde. Recientemente se le vio con un reloj absolutamente desmedido al salario que recibía. Recibía cerca de 60,000, 65,000 pesos mensuales de salario y trae un Richard Mille que son por lo menos uno ya muy barato, así en rebaja, ¿no? De compas, en 3 millones de pesos. Sí, sí, sí. ¿Cómo traes ese reloj Ya. si ganas 75,000 pesos al mes? Que no son nada despreciables, es muy buena lana de todas maneras para un alcalde. Sí, sí, sí. Pero ya sin pudor alguno, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la política actual, hablemos de todos los colores, todos los partidos, tienen una desfachatez enorme y no que las formas, digamos, importen en el sentido de que, pues, preferimos que las escondan, aunque y que lo hagan, pero que lo escondan. Pues, digo, preferimos que no lo hagan. Pero la verdad es que ahorita creo que se sienten y se saben más protegidos que nunca en la historia, porque sacamos los periodistas escándalos, pruebas, fotografías, imágenes, Y no pasa documentos, nada. Sí. etcétera, etcétera, testimonios, etcétera. Y lo que pasa es que tienen sus estructuras políticas para que los cobijen, les hagan ruedita y no les pase nada. Y tienen al narco para que te amedrenten, te amenacen y te eches para atrás en tus investigaciones. Entonces, saben que están muy protegidos, se saben más protegidos que nunca. Oye, yo no sé si estás al tanto de lo que está ocurriendo en Colima y de lo que ocurrió hace solamente unos días, que mataron a la tía y, y prima de familiares muy cercanos del secretario de Sí. Educación, Mario Delgado. Correcto, también, o sea, lamentable profundamente. De nuevo, no porque sean familiares de Mario Delgado, pero sí nos hace pensar, bueno, si llegan, a ver, todos los días vemos, Adela, atentados, ataques, asesinatos de alcaldes, de secretarios de seguridad, de familiares de gente, digamos, muy poderosa en el gobierno, que lo que único que te hace pensar es qué nos depara a nosotros, ciudadanos de a pie. Y además, ¿qué está pasando en la política? O sea, ¿por qué hablamos de este tipo de cosas en la política? Cosas que se supone no tienen nada que ver, el crimen con la política. Ujú, Son ujú. dos cosas presuntamente distintas, separadas, pero ahorita ya no sabemos y eso apenas vienen o apenas comenzamos a ver los primeros dejos de las campañas.
Sí, sí, sí. Las elecciones anteriores fueron las más violentas en la historia del país. A ver cómo se va a poner, Y ¿eh? correcto, y estas pintan para peor. Sí, sí. Oye, Luis, ¿dónde podemos ver, supongo que en pie de nota, la entrevista con el Minilic? Correcto, Adela. Este fin de semana voy a estar resubiendo la entrevista con el Minilic. Es poco más de media hora de entrevista con el Minilic ahí en mi sitio, en mi canal de YouTube, Pie de Nota. Ahí lo voy a dejar colgado para que le echen un ojo si les interesa la entrevista y lo que tuvo que decir este personaje Como que siempre, pues no. hoy se salvó Sí, de muchos de años. muchos años de prisión. Oye, Sí. pero entiendo que fue un encuentro de varias horas y luego hubo otro encuentro o una segunda entrevista. No, lo que pasa es que la entrevista, digamos, el encuentro con el Minilic, de nuevo, sabiendo que no lo iba a volver a ver, que se iba a esconder abajo de las piedras y iba a ser complicadísimo volverlo a encontrar, pues aproveché y la extendí tanto como él me dio disponibilidad de tiempo. Ujú. Fueron aproximadamente 7 horas más o menos de entrevista, las que tengo grabadas. Digamos que de esas 7 horas no funcionan o no sirven de mucho, es mucha paja. Ujú. Las, digamos, 3 horas de esas 7. Ya. Eh, de ahí en más hay 4 horas, tengo publicada media hora y eventualmente pues publicaré lo demás. La verdad es que lo demás lo he reservado por temas tanto de seguridad como de Mm. limpiar bien. Sí, puedo perfectamente entender por qué hay ciertas cosas que un periodista como Luis Chaparro eh, prefiere guardar por lo pronto, ¿no? Sobre todo por temas, sí, me imagino, de seguridad, mucho más que a lo mejor no ha podido corroborar o que no documenta absolutamente nada, ¿no? Luis, te perdimos por un Adela, perdón, se momento. me cortó la Sí, llamada. decía yo que entiendo perfectamente que hay información que has decidido guardar por lo pronto, no por motivos de seguridad. Sí, la verdad es que por lo pronto lo he guardado, sobre todo por un tema de seguridad. Se han revelado muchas cosas, tú sabes, no es ningún secreto, que luego de la entrevista con el Minilic, luego de revelar el viaje este fantasma del gobernador de Sinaloa, luego de revelar varias situaciones, incluso de entrar a la casa de Ovidio Guzmán, luego que se lo llevaron, luego digamos de toda esa cobertura que he hecho en Sinaloa. Se me han venido encima muchas amenazas y la verdad es que ahorita lo tengo así como, bueno, no quiero buscarle más Sí, ruido, y en la entiendo. entrevista del Minilic se revelan muchas más cosas. Hay revelaciones importantes que seguramente van a esclarecer muchas de las cosas que están sucediendo el día de hoy, no solo en Sinaloa, sino en México, y de cómo funciona la narcopolítica. Pero tú sabes que en el periodismo, Adela, uno elige las batallas de uno por uno porque Claro, todos juntos no se puede. claro, entendemos perfectamente, pero habrá oportunidad de que lo publiques y lo compartas y como siempre estaremos Sí, muy interesados sí, en verlo y habrá que ver seguro esa que sí, entrevista con el Minilic de nueva cuenta. Te agradezco claro. mucho, Luis, cuídate mucho como siempre. Muchas gracias, Adela, te Mi mando un fuerte deseo. abrazo y que tengas bonito día. Muchas gracias. Oigan, les decía que el secretario Omar García Harfuch ya dijo, y lo hizo muy temprano este anuncio, yo lo vi, que fue a las 6 de la mañana, creo, fue cuando yo lo vi, que el secretario Omar García Harfuch había dicho